Bueno, ahí estamos grabando ya. Bueno, entonces, en el día de hoy, lo que vamos a ver es qué es una curva rectificable, la vamos a definir, y vamos a ver también cómo nosotros podríamos calcular la longitud de una curva. Yo les voy a pedir que presten atención, que pregunten lo que no entienden, y después de la clase, finalizar la clase, les envío el PDF con la teoría. Bueno, acá en el pizarrón, fíjense, les he dibujado una curva, que es esta que está acá, esa curva C, que es una curva, ¿no es cierto?, que sería la gráfica asociada a una función vectorial. Una función vectorial como por ejemplo esta, f de t, que tiene, ¿sí?, que tiene tres componentes, miren. Estas componentes, ¿se acuerdan que eran? ¿Se acuerdan que eran cada una de las componentes? ¿Qué tipo de funciones eran? ¿Se acuerdan? Escalar. Muy bien, son funciones escalares, perfecto, muy bien. Y esta función va a estar definida en un intervalo, ¿sí?, donde t va a variar entre a y b. Entonces, ¿qué nos daba como resultado para cada valor de t, una función vectorial? ¿Qué tenía como imagen? ¿Se acuerdan? Cada Un valor de vector. t, muy bien, tiene como imagen un vector. Entonces, por ejemplo, este que está acá, sería el vector f de a, correspondiente para el primer valor de t que toma en este intervalo, que sería a. Este sería el f de b, ahí tenemos nosotros este vector, ¿sí? Y para un valor t cualquiera que se encuentra dentro de ese intervalo, ahí puse un f de t genérico. Buenísimo. Entonces, uniendo todos los extremos, ¿no es cierto?, de esos vectores, me daría la gráfica que sería la curva C. Bueno, ¿cómo se les ocurre que nosotros podríamos, por ejemplo, acá calcular la longitud de esa curva? Sin saber ni siquiera, sin saber, ¿no es cierto?, cómo es, porque esto se hace a través de una integral. ¿Cómo podríamos nosotros, ahora, sin tener idea, ¿no es cierto?, cómo podríamos ver de calcular esa longitud? Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, esa curva, yo lo que podría hacer, miren, tomar 1, 2, 3, 4 puntos. Esos 4 puntos, fíjense, me van a definir 3 segmentos. 3 segmentos. Si yo sumo las longitudes de estos segmentos, me va a dar un valor que es aproximado a lo que mide esa curva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Lo entienden? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Me daría un valor aproximado, no exacto, aproximado. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuándo se va a ir aproximando cada vez más la longitud, ¿no es cierto?, de esa poligonal al valor de la longitud de la curva? ¿Cómo creen ustedes que se podrá aproximar cada vez más? ¿Qué dicen? Tomando más puntos. Claro, tomando más puntos, perfecto. Entonces formaríamos, mira, fíjate que cada vez estarían más próximos ahí. ¿Ven? Sumaríamos y se iría, la longitud de esa poligonal se iría acercando al valor de la longitud real de la curva. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer, chicos. Y para lograr hacer esto, lo que tendríamos que hacer nosotros es hacer una subdivisión en ese intervalo, desde A hasta B, tendríamos que hacer una subdivisión que le vamos a llamar una subdivisión P, por ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me entienden cuál es la idea? Sí, profe. De mi ¿Sí? parte, sí. Bueno,
Buenísimo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer, como les dije recién yo, a ese intervalo, ¿no? A ese intervalo le vamos a hacer una subdivisión. Vamos a buscar acá puntos, ¿no es cierto? Vamos a llamar a la subdivisión P y le vamos a poner A, que va a ser el valor que va a tomar, el primer valor que va a tomar T, que va a ser T sub 0, un T sub 1, un T sub 2, y así hasta un T sub n-1 y T sub n, que sería igual a B. Entonces vamos a hacer una subdivisión. Al hacer esta subdivisión pasa esto, chicos. Ni más ni menos, pasa esto. Entonces acá nosotros podríamos tomar una partecita como para tener una referencia. Entonces yo acá, ahí está. Este sería, ¿saben quién sería este? F de A. Entonces F de A sería, ¿no es cierto? Podríamos ponerle de nombre P, le podríamos poner P sub 0 a este. A este P sub 1, a este P sub 2, a este P sub... Bueno, acá podemos hacer los puntos suspensivos, P sub n, que sería F de B. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué dijimos nosotros acá? ¿Qué dijimos nosotros que teníamos que hacer? Una vez que yo hacía esa subdivisión, aparecían estos segmentitos y los tendría que sumar. Los tenía que sumar. Entonces, la longitud de esa poligonal, de esta poligonal que se forma acá, ¿ven? La longitud de esa poligonal sale de sumar, ¿no es cierto?, la longitud de cada segmento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto nosotros? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, miren, como para que tengan una idea. Si acá, esta sería, por ejemplo, la imagen, ¿no es cierto?, de T sub 1, y este F de A, habíamos dicho que sería T sub 0, entonces podría poner F de T sub 0, T sub 1, a este le vamos a poner F de T sub 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo tendría que yo acá calcular esta longitud? Y bueno, sería F de T1 menos F de T sub 0. Y ahí calcularía, ¿no es cierto? Haría este extremo menos esto, ¿no es cierto? Que lo podríamos tomar como origen, y calcularía la longitud de ese segmentito. ¿Qué tendríamos que hacer después? Bueno, a esto le tendríamos que sumar la del otro. O sea, hacer un F de T2 menos F de T1. Más punto suspensivo para todas las subdivisiones, ¿no es cierto? Entonces, en general, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? ¿Qué podríamos poner, ¿no es cierto?, en general, para no poner un montón de segmentitos ahí, depende también la cantidad, ¿no es cierto?, de subdivisiones que nosotros hagamos. Entonces, podríamos poner acá. Podríamos poner en general que la longitud de esa poligonal es igual a ¿qué? A la sumatoria, es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que sería el número de subdivisiones que nosotros vamos a hacer, ¿de qué? Y bueno, ¿qué sería esto, che? Ahí tendríamos que sacar nosotros, así sacábamos nosotros esta longitud de cada segmento, podríamos poner S sub i. Entonces podemos poner acá, en general, f de t sub i menos f de t sub i menos 1. Ahí está. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, mira, ¿qué pasa si yo a la i le doy el valor 1? ¿Qué va a quedar acá? F de t sub 1, que es este. Menos, ¿qué dice ahí? F de t sub i menos 1. Entonces,
como i vale 1, menos 1 me queda 0 y ahí aparece s. Cuando i toma el valor 2, cuando i toma el valor 2, y veamos, ¿qué me va a quedar acá? F de t sub 2, ahí está, ¿ven? Y acá f de t sub i menos 1. Entonces 2 menos 1 y me queda 1, fíjense. Y así vamos nosotros sacando la longitud de esa poligonal. Quiero saber cómo vamos hasta acá. Si es que me van entendiendo, si voy siendo claro, si es que hay algo que no entiendan, me avisan, por favor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo, profe? Bueno, buenísimo. Entonces, muy bien lo que han dicho por ahí, que si yo me quiero aproximar cada vez más a la longitud, a la verdadera longitud de la curva, ¿y qué tendría que hacer? Tendría que hacer cada vez más subdivisiones, ¿no? ¿Y cuándo va a estar muy, muy, muy próximo? ¿Qué dicen ustedes? Cuando el número de subdivisiones tiende a ¿qué? Hacer Tiende a infinito. A infinito. infinito. Muy bien. Cuando el número de subdivisiones tiende a infinito, entonces podríamos decir que cuando, mira, cuando n tiende al infinito, entonces, ¿qué pasa acá cuando n tiene la longitud de esa poligonal? Tiende, ¿no es cierto?, a aproximarse cada vez más a la longitud de la curva. Muy bien, perfecto, muy bien. Una cuestión les quiero preguntar. ¿Qué opinan ustedes? La longitud de la poligonal, ¿podrá tomar valores cada vez más grandes, incluso hasta mayores de la longitud de la curva? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede tomar, por ejemplo, desde 0 hasta infinito los valores? ¿Qué dicen? ¿Mm? Por ejemplo, para esta curva, ¿podría ser que la longitud sea 0 hasta infinito? ¿La longitud de la poligonal? ¿Qué dicen? Profe, ¿no estaría Sí. limitado por los valores del segmento que tiene el dominio? Claro, sí, 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 perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que no puede tomar cualquier valor, ¿no? Y acá, nosotros, ¿qué tenemos que...? Ahí, en base a esto, nosotros podemos decir tranquilamente que ahí con el concepto de las curvas rectificables, escuchen bien, una curva va a ser rectificable sí o solo si el conjunto de todas estas longitudes, el conjunto de todas estas longitudes de esas poligonales que estarían inscriptas en ella está acotada. ¿Eh? Entonces no puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Esa longitud de la poligonal tiene una cota. Dice, hasta acá llegás vos. De ahí no puedes pasar. Cuando ocurre eso, entonces decimos nosotros que estamos en presencia de una curva rectificable. Ahora bien, como dijimos nosotros recién, ¿no es cierto? Podríamos calcular la longitud de esa curva y vamos a hacer entre todos juntos, eh, vamos a ver el procedimiento, ¿no es cierto?, para poder calcularla. Ustedes bien saben, ustedes bien saben que cuando tenían un vectorcito, fíjense, a ver, si ustedes tienen un vector, definimos acá un punto P1, cuyas componentes son, coordenadas son x1, y1 y z1. Y un P2, cuyas coordenadas serían x2, y2 y z2. Buenísimo, ¿no? Yo para calcular la distancia que hay entre P1 y P2, ¿qué hacía? ¿Qué hacíamos nosotros para poder calcular? ¿Qué hacían en álgebra, chicos? ¿Qué Extremo hacían en menos álgebra? válida. Claro, muy bien. ¿Eh? Vos hacías, por ejemplo, a ver, vamos a ver la distancia que hay entre P1 y P2, ¿no es cierto? Vos hacías esto, x2 menos x1, y2 menos y1, y z2 menos z1. Y acá esto
esto se generaba un vector, y le faltaría algo, che, ¿qué podríamos hacer nosotros acá? Para calcular, ¿no es cierto?, la longitud de este vectorcito, que iría desde acá hasta acá. Sacar el módulo. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1 al cuadrado. ¿Se acuerdan de esto o no? Esto es lo que vieron en álgebra. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. ¿Eh? Fíjense. A ver. Bueno, entonces acá, para poder calcular, ¿no es cierto?, la longitud de la curva, la longitud de, en este caso, de la poligonal que estábamos hablando, lo que vamos a hacer es la sumatoria en valor absoluto, ¿no es cierto?, es la suma de estos segmentos, de los segmentitos que habíamos hablado. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es muy sencillo, muy sencillo. Nosotros sabemos que acá tenemos, fíjense, esta función vectorial tiene tres componentes, una en X, una en Y y una en Z, en este en particular. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la longitud que hay desde acá hasta acá, ¿no es cierto?, siendo acá este para un valor y a este para un valor I menos 1, ¿no es cierto? Podríamos poner para T sub I y para T sub I menos 1. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es, esa longitud de esa poligonal va a ser igual a la raíz cuadrada, fíjense, a la raíz cuadrada ¿de qué? Y bueno, primero, tal cual hicimos al recordar lo que hacíamos en álgebra, tenemos F1 de T sub I menos F1 de T sub I menos 1. Y esto al cuadrado, más. Y acá viene F2 ahora. F2 de T sub I menos F2 de T sub I menos 1. Esto al cuadrado. Y más F3 de T sub I menos F3 de T sub I menos 1. También elevado al cuadrado. Entonces, esto sería, ¿no es cierto?, una aproximación. Acá voy a ponerle el G. Acá sería, ¿qué tendríamos que hacer acá? Nosotros, ¿qué tendríamos que ponerlo? Porque esto no es ni más ni menos que este valor absoluto, ¿no? Y lo que habría que hacer es la sumatoria de eso, ¿sí? Tendremos que hacer la sumatoria de esto, porque este sería para un segmento. Entonces, para los n segmentos, tendríamos que hacer la sumatoria. Entonces, la longitud de esa poligonal va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de eso. Lo podríamos poner acá. La longitud de la poligonal es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ahí está. De esto. Perfecto. Bueno, acá vamos a recordar un concepto que vieron en Análisis Matemático 1. ¿Se acuerdan? A ver, esperen. Ahí está. Bueno, entonces, después de haber recordado, ¿no es cierto?, lo que han visto en Análisis 1, el teorema de valor medio del cálculo diferencial, lo que vamos a hacer es aplicarlo acá. Acá lo aplicamos. ¿Qué nos decía este teorema del valor medio? Nos decía lo siguiente, que f de b menos f de a era igual a f' de c, donde este punto c era un punto que se encontraba en el intervalo
AB, intervalo abierto AB, por B menos A. Y este sería la longitud de ese intervalo. ¿Mm? Buenísimo. Entonces, miren, nosotros tenemos esto. Esto tenemos acá. Esto tenemos, chicos, ¿sabes? Fíjense que acá sería como f de B y este sería como f de A. Entonces podría existir acá un punto interior al intervalo C en donde la derivada, ¿no es cierto? La derivada valuada en ese punto C por la longitud sea igual a esto. Entonces podríamos tranquilamente acá escribir que esa longitud de esa poligonal va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada, fíjense, es medio larito esto, de la raíz cuadrada, esto lo vamos a evaluar, f' tendría que ser la derivada de la función, y esta es f1, es la primera componente, fíjense. La derivada de f1, valuada en un alfa sub i, podemos poner, en vez de poner un c, un alfa sub i, por, y acá viene, t sub i menos t sub i menos 1. Y esto elevado al cuadrado. Lo mismo para esa. Nada más que acá sería f2', la derivada de f2, valuada no en el mismo punto, porque acá puede ser un beta sub i por t sub i menos t sub i menos 1, y más, fíjense, f'3, y acá un gamma sub i por la longitud de ese intervalo. T sub i menos T sub i menos 1. Y esto al cuadrado. Perfecto. Buenísimo. Observen que ese factor está en los 3. Y en los 3 está elevado al cuadrado. O sea, yo podría poner acá tranquilamente que la longitud va a ser igual ahí está. Y por último, la derivada de f3 valuada en gamma sub i por el t sub i menos t sub i menos 1. Ahí está. Ahí estaría. ¿Ven? Y acá hay una aproximación. Ya nos vamos aproximando al valor, o cómo se calcularía la longitud de la curva. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Lo que dijeron ustedes. Lo que tendríamos que hacer es cada vez más subdivisiones, o sea, tendríamos que tomar el límite cuando esas subdivisiones tienden al infinito. Y si nosotros tomamos límite cuando esas subdivisiones tienden al infinito, de esta sumatoria, y no es ni más ni menos que el concepto de la integral, entonces acá podríamos poner tranquilamente que la longitud de la curva va a ser la integral desde A hasta B, desde A hasta B, de la raíz de f, acá vamos a poner el cuadrado, más al cuadrado y más al cuadrado. Y esto, recuerden que esto, o sea, cuando vieron el análisis matemático 1, eso sería el diferencial de t. Entonces, de esta manera, nosotros estaríamos en condiciones de calcular la longitud de una curva. Lo que sería lindo es que hagamos un ejemplo y que veamos cómo se hace, ¿sí? Entonces, yo lo que hice más o menos hasta ahora es que ustedes vean cómo sale. Por supuesto que tiene un desarrollo teórico mucho más largo, pero se los trate de resumir, porque la idea es que ustedes vean cómo es la reconstrucción que se hace para poder calcular la longitud de una curva, ¿no?
Y ahora vamos a ver la aplicación. Vamos a calcular la longitud de una curva. Ya les digo cuál es la función y cuál sería el intervalo. A ver. Listo. Entonces, vamos a calcular la longitud de la curva de esta función vectorial. ¿Ve? Fíjense la primera componente. La componente en x sería el logaritmo del seno de t y la de y t más 1. Ahí dice clarito que f de t, esta función, se define desde, este sería el intervalo, desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2. Estos son los valores que toma t. Estos son los valores que toma t, entonces, los toma desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2. Y el recorrido serían vectores que se encuentran en R2, en el plano. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros acá vimos una para R3, pero en este caso nosotros tenemos una función vectorial en R2. Entonces es lo mismo, nada más que acá no tendríamos que considerar la tercera componente, el componente en Z. Bueno, entonces, ¿qué te pides para calcular la longitud de la curva? Que encontres qué cosa. La derivada de F1, la derivada de F2 en este caso. Esta que está acá no es ni más ni menos que la componente F1. Y esta sería la componente F2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Es derivar. Vamos a poner acá la derivada de F1, de t. Entonces tenemos que derivar el logaritmo del seno. Y esto es 1 sobre seno por coseno. Listo. Bien. Que esto es lo mismo que poner cotangente. Cotangente de t. Y la derivada de esta función escalar, t más 1, sería 1. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Lo único que hice es derivar cada una de las funciones escalares que son componentes de esa función vectorial. Bueno, ya tenemos esto. Ya tenemos esto. ¿Y quién sería A y quién sería B? ¿Quién serían los extremos de la integración? No es ni más ni menos que, en este caso, este sería A y este pi sobre 2 sería B. Perfecto. Entonces tenemos que hacer esa integral. Bueno, voy a poner ahí la longitud de esa curva, va a ser la integral desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2 de quién, che, y de la raíz cuadrada de qué. Bueno, acá iría la derivada de f1, que sería la cotangente de t al cuadrado. Y acá podríamos poner coseno cuadrado de t sobre seno cuadrado de t. Porque la cotangente es coseno sobre seno. Esto al cuadrado, más, y acá la derivada de f2, que es 1, también elevado al cuadrado, me daría 1. Diferencia de t. Vamos a trabajar, esto que tenemos ahí en el radicando. No sé por qué puse pi sobre 2, es pi sobre 6, ¿se ve? Es pi sobre 6. De pi sobre 6 hasta pi sobre 2 de la raíz cuadrada. Y esto que está acá, esta suma, ¿qué me daría? Coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t sobre seno cuadrado de t. Ahí está. Y acá hay algo que ustedes conocen. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso que está ahí? ¿Cuánto vale eso? Vale Eso 1. vale 1. Perfecto. Entonces nos queda la integral desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2 de 1 sobre seno. 1 sobre seno diferencial de t. ¿Y esto a qué es igual? 1 sobre el seno. ¿A qué es igual, chicos? A la cosecante. Esta es la cosecante. 1 sobre seno y la cosecante. Bien. 1 sobre seno y la cosecante. Buenísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar cosecante.
Y para integrar la cosecante, hay un artificio matemático que no sé si se acuerdan, ¿no? Es lo mismo que integrar la secante. Podemos hacer un cálculo auxiliar acá. Podemos hacer un cálculo auxiliar y poner que la integral de la cosecante, cosecante de t diferencial de t, es igual. El artificio matemático consiste en esto. Esto lo tienen que haber visto en análisis matemático 1, en multiplicar y dividir por esta expresión. Cosecante de t menos cotangente de t, y acá cosecante de t menos cotangente de t, diferencial de t. ¿Mm? Acá nosotros podemos hacer distributiva, y lo que se hace es elegir como u a esta expresión. A esa expresión se le elige como u. Entonces yo digo, a ver, si u se hace por sustitución, si u es cosecante de t menos cotangente de t, entonces el diferencial de u va a ser igual, el diferencial de u va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la cosecante, que es menos cosecante por cotangente, ¿sí? Menos la derivada de la cotangente. ¿Y cuál es la derivada de la cotangente? Menos cosecante al cuadrado, entonces quedaría más. Ahí está. ¿Mm? Y fíjense que, a ver, si hacemos la distributiva, acá me va a quedar cosecante por cosecante sería cosecante al cuadrado. ¿Ven? Y ahí me quedaría menos cosecante por cotangente. Más, ahí está. ¿Eh? Fíjense. Y esto es diferencia de t. Y a su vez eso, todo, ¿no es cierto?, dividido en cosecante de t menos cotangente de t. Bueno, si ustedes se fijan, esto que está acá, eso que está ahí, no es ni más ni menos que el diferencial de u. Esto es el diferencial de u. ¿Eh? Y esto que está acá, para nosotros, ¿qué es? Y bueno, esto es u. Esto es u. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda integral de 1 sobre u diferencial de u. Y esto es logaritmo de u. ¿Mm? Más c, por supuesto, pero acá yo no pongo la c, ¿saben por qué? Porque esto es una integral definida. Entonces esto va a quedar el logaritmo de u. ¿Y quién es? ¿Qué es u para nosotros? La cosecante de t menos la cotangente de t. ¿Eh? Y a esto lo tendríamos que evaluar entre pi sobre 6 y pi sobre 2. Ahí está. ¿Mm? Entonces hicimos este cálculo auxiliar para poder encontrar cuál es la integral de la cosecante. ¿Mm? Y me dio esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es la regla de Barrow. Entonces nosotros tendríamos que acá evaluar primero por pi sobre 2. ¿Mm? Vamos a evaluar por pi sobre 2. Entonces me va a quedar el logaritmo de la cosecante de pi sobre 2 menos la cotangente de pi sobre 2. Y a eso le restamos. Vamos a valorar pi sobre 6. Cosecante de pi sobre 6 menos cotangente de pi sobre 6. ¿Sí? Menos la cotangente de pi sobre 6. Bueno, a ver. Pregunta. La cosecante de pi sobre 2. Nosotros dijimos que la cosecante es 1 sobre seno. Entonces es lo mismo que decir cosecante de pi sobre 2, es lo mismo que decir
¿Qué cosa, chicos? A ver. ¿Qué dicen? ¿Eh? 1 sobre seno de pi sobre 2. ¿Cuánto sería 1 sobre seno de pi sobre 2? ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? Seno de 90, ¿cuánto les da? 1. 1. Entonces, 1 sobre 1 te da 1. Entonces acá quedaría 1. ¿Eh? Esto que está acá es 1. Esto es 1. Y ahora, cosecante de pi sobre 2. La cosecante, habíamos visto que es, cotangente, perdón, cotangente. Es coseno sobre seno. Entonces sería coseno de pi sobre 2 sobre seno de pi sobre 2. Es lo mismo que decir coseno de 90 sobre seno de 90. Coseno de 90 es 0. Y 0 sobre 1 es 0. O sea que esto se anula. Eso se anula. Y te queda logaritmo de 1. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? 0. 0. Perfecto. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, todo esto que está acá se anula. Esto es 0. Todo esto es 0. Y me quedaría menos el logaritmo de esa expresión. Ya que dice cosecante de pi sobre 6. Recién acabamos de decir nosotros que la cosecante es 1 sobre el seno. Y como dice cosecante de pi sobre 6, ¿cuánto es pi sobre 6 en grados? ¿Cuánto es pi sobre 6? 30. 30, perfecto. Entonces acá tendrías cosecante de pi sobre 6 o cosecante de 30, es lo mismo que decir 1 sobre el seno de 30. El seno de 30 es un medio, entonces te queda 1 sobre un medio, que sería igual a 2. Entonces esto es 2. Esto es 2. ¿Eh? Y acá tenemos la cosecante de 30. Cotangente, perdón. Cotangente de 30. Que sería coseno de 30 dividido en seno de 30. ¿Mm? Hagan eso, díganme cuánto les da la cotangente de 30, que es coseno de 30 dividido en seno de 30. ¿Cuánto les da? ¿Lo calcularon? 1,73 puede ser. 1,73. 6 Sí, de 3. exactamente. Bien, perfecto, está bien. Entonces acá te queda raíz de 3. Raíz de 3. Entonces la longitud de esta curva, en definitiva, nos queda, bueno, menos el logaritmo natural de 2 menos raíz de 3. Pero usted me va a decir, a ver, Adrián, ¿qué pasa acá? Porque no puede ser una longitud negativa, no es negativa, esto es positivo. Porque acá el argumento del logaritmo, seguro que me va a dar al sacarle el logaritmo, ¿no es cierto? De un número que está, porque este es 1,73, como dijeron. Entonces, si vos me sacas el logaritmo de un número que está entre 0 y 1, te va a dar negativo, y con ese menos se haría más. Entonces, esto aproximadamente, ¿cuánto sería, chicos? Aproximadamente esto. ¿Cuánto sería? 1,30 me da, profe. 1,30. ¿Y qué sigue después? 1,3169. Ahí está, 1,31, casi 7. Perfecto. Esta sería la longitud de esa curva. ¿Eh? Bueno, acá estuvo un poquito, bueno, justo elegí un ejercicio, ¿no es cierto? Donde es trabajoso sacar la integral de la cosecante, ¿no? Pero ustedes fíjense que en definitiva nos llevó más tiempo integrar que hacer el cálculo de la longitud. Miren, acá, ¿qué se hace? Entonces, a las componentes, ¿no es cierto?, de la función vectorial se las deriva y se les eleva al cuadrado. Fíjense, eso es lo que hicimos nosotros. Acá esto
Hemos sumado estas dos fracciones y nos quedó 1 sobre el seno del cuadrado, raíz de 1 sobre el seno del cuadrado, que es 1 sobre el seno de t, y esto es cosecante. Hemos calculado, hemos hecho un cálculo auxiliar, donde hemos calculado la integral de la cosecante, ¿no? Y al calcular hicimos la regla de Barrow. Y luego nos dio el valor de la longitud de esa curva. Bueno, no sé si habrán acordado, si lo habrán visto esta integral, no se hagan problema. Yo se las puedo pasar por las dudas, la integral de la secante también resuelta, no tengo ningún problema. Pero más allá de eso, ¿le han entendido cómo se hace esto o no? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Me quieren preguntar algo? Fíjense. Profe, Sí, por el sí. chat le pidieron que vuelva a explicar la integral. A ver. Ah, pasa que estoy la integral. Sí, cómo no. Hagamos una cosa. Les mando esto que está en el pizarrón, borramos y la hacemos de nuevo, ¿le parece? ¿Les parece que hagamos así? Buenísimo.